Y esto es, vámonos a Daniel 7:19. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Es un tema que no, no lo hemos hablado, pero ahora vámonos a Daniel 7:19 y vamos a hablar de la cuarta bestia. Vamos a hablar de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y esto es muy interesante, yo lo voy a leer, hermanos. Y aquí dice así: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que él había salido, y del otro que le había salido, perdón, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será, el cual será diferente de todos los otros reinos, y de toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo que quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Palabra del Señor, hermanos. Amén. Amén, pastor. Amén. El nuevo orden mundial y la cuarta bestia. Ustedes me dirán, pastor, ¿qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es un sistema dictatorial que está ya operando en el mundo entero. Y esto es muy importante entender, hermanos. Esto es muy importante relacionar, entender, reflexionar. Miren, hermanos, este sistema dictatorial tiene también su religión, la religión babilónica, que vamos a hablar también en la Universidad Pública del Alto este día jueves. El tema se llama El nuevo orden mundial y la psicopolítica. Bueno, y este es un tema que hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, porque la palabra del Señor se adelantó hacia mucha teoría y ciencia política que hoy en día se está viendo. Entonces, por ejemplo, la ley de libertad religiosa, aquí en Bolivia, la ley 1161, es parte del nuevo orden mundial. Esta ley es una ley ya del nuevo orden mundial, es una ley que pertenece a la lógica de poder de control. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Ustedes me dirán, pastor, ¿qué ley se refiere? La ley 1161, la ley de libertades religiosas, promulgada en el 2019, el mes de abril. Esa ley es parte del nuevo orden mundial. Y esto, hablando desde un punto de vista hasta jurídico, lo vamos a analizar un poco esa parte, pero ¿a qué quiero llegar? El nuevo orden mundial es un gobierno único, dictatorial, que tiene la finalidad de controlar a la sociedad, hacer un control tecnológico, un control económico, pero sobre todo un control espiritual
para que el diablo lo que quiere es agarrar las almas de todos y controlar a las personas. Y esto es muy importante. La ley de libertad religiosa, señores, lo voy a leer la primera parte, la ley 1161, justamente tiene ese espíritu de la ley. O sea, cuando se habla del espíritu de la ley, de la norma, me estoy refiriendo, el espíritu de la ley se refiere, hay hay un objetivo, hay un por qué se hace esa ley. A eso se llama en el ámbito jurídico el espíritu de la ley. Hay una finalidad, dice, ¿no? Entonces, a eso me refiero con este concepto técnico, si quiere llamárselo así, jurídico de la ley de libertad religiosa. El espíritu de esta ley es pues, que el anticristo va a controlar a todas las iglesias a nivel mundial para que se haga adorar él en las iglesias. Y esto es muy importante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes qué dice la ley de libertad religiosa? Dice, se llama ley de libertad religiosa y creencias espirituales. Y en su artículo 1 dice, esta ley tiene el objetivo, lo voy a parafrasear, los voy a pasar ya en PDF, ya promulgado la ley, pero dice en su artículo 1, toda esta ley de libertad religiosa será para el ejercicio de esta ley de libertad religiosa. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Es para el ejercicio de la ley de libertad religiosa, para que exista este ejercicio, para que exista esta aplicación, dice, en Bolivia, debe, señores, para eso se está promulgando esta ley, para ejercer esta ley de libertad religiosa y creencias espirituales. Según sus cosmovisiones de culto, de pensamiento, de manera individual y colectiva, pública o privada, y reconocimiento institucional de organizaciones religiosas y de creencias espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo que dice en su primer artículo. Hermanos, como entendido en el ámbito jurídico, esto es una vergüenza la redacción. ¿Por qué? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la libertad religiosa desde un punto de vista jurídico? La libertad religiosa es, pues, un derecho fundamental, hermanos. Y ustedes me dirán, pastor, ¿qué es un derecho fundamental? El derecho fundamental significa que es un derecho sin el cual el hombre no puede ser reconocido, sin el cual no puede vivir, sin el cual, si no se le reconocería esta libertad religiosa, no se le puede dar la dignidad de ser humano. Esta libertad religiosa, según los derechos humanos, según convenciones y tratados internacionales, dice estos tratados y estas convenciones que esta libertad religiosa, el derecho de decidir sobre cualquier dogma, sobre cualquier religión, o también no creer en Dios, es un derecho individual de cada persona que está muy ligado al pensamiento, al libre pensamiento de las personas. Amén. ¿Cuántos dicen Amén, amén? pastor. Me están Amén. escuchando, ¿no? Estamos dando un ejemplo pequeño. No voy a analizar la ley de libertad religiosa, pero les estoy dando un ejemplo pequeño de lo que la palabra del Señor dice, lo que va a ser la cuarta bestia. La cuarta bestia es el gobierno del anticristo. Y ahora vamos a analizar esa parte, pero dice que el gobierno del anticristo va a ser un gobierno dictatorial y feroz. Y sabemos que en las dictaduras es prohibido pensar diferente. Es delito pensar diferente. Pero este gobierno dictatorial, señores, no es ni de derecha ni de izquierda. Es un gobierno que usa más bien cualquier ideología política, ya sea de derecha o izquierda. Al anticristo no le interesa eso. Él maneja, manipula, engaña
engaña cualquier ideología y lo pone al servicio de su gobierno dictatorial. Y la palabra del Señor nos dice que este gobierno tiene una característica que va a ser muy feroz. La gente no va a poder pensar libremente. Y cuando hablamos de la ley de libertad religiosa en Bolivia, una ley ya aprobada, la ley 1161, estamos viendo como un pequeño ejemplo lo que se va a vivir en la gran tribulación. ¿Y esto qué significa? Que el tiempo está cerca. ¿Por qué? La libertad religiosa, hermanos, señores, está muy ligada a la libertad de pensamiento, como les decía. Y a raíz, porque ha habido muchos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ha hecho matar a judíos, ha asesinado a gitanos por tan solo tener diferente raza, si quiere llamárselo así, o tener otra ideología diferente, los aniquilaba y los asesinaba, ¿no? Entonces, además había hasta experimentos con humanos, nos dice la historia mundial. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre? A raíz de esta situación que ha vivido el mundo, nacen y se promulgan los derechos humanos para que haya una protección jurídica y no haya ningún, así como Hitler, no, ningún dictador mundial que quiera hacer las cosas a su gusto y que quiera imponer algo que no es que no está conforme a la ideología de esa persona, ¿no? En este caso del Führer que le hablaban a Hitler. Pero hermanos, hoy en día, esos derechos humanos que protegía la dignidad del ser humano, lamentablemente están siendo destruidos y están siendo cambiados y están en decadencia. ¿Para qué? Para que no exista el anticristo. Lo que quiere, porque ya está gobernando el anticristo, les digo, lo que él no quiere, que el anticristo lo que no quiere es que la gente piense libremente. Entonces, la ley de libertad religiosa es eso, jurídicamente dice, para que exista esa libertad religiosa, esa libertad de conciencia, dice la ley 1161, debe, para que tú ejerzas ese derecho humano, debes basarte en la ley de libertad religiosa. Y lo que me parece chistoso, porque la norma jurídica no puede regular pensamiento. La norma jurídica regula conducta. Por ejemplo, si un asesino ha pensado, en este caso, no asesino, o una persona más bien, ha pensado matar a otra persona, pero no lo ha hecho, eso no es una acción punible, no es una acción que castiga al Estado. ¿Por qué? Porque ha pensado, pero no lo ha hecho. Toda norma jurídica nace para regular la conducta, la acción, pero ninguna norma jurídica puede regular el pensamiento. Y esto es algo inaudito para toda la doctrina jurídica, porque la ley de libertad religiosa, miren lo que dice, la ley de libertad religiosa y de creencias, según sus cosmovisiones, ya te está hablando que ya tú vas a creer, vas a tener una libertad religiosa, pero según cosmovisiones, según las cosmovisiones de culto y de pensamiento. ¿Por qué es peligroso esto? Porque la palabra cosmovisión significa una forma de pensar, una forma de ver el mundo. De ahí viene cosmovisión. Bueno, pero para mí la palabra del Señor no es cosmovisión, no es una forma de pensamiento más. Para mí la palabra del Señor es una palabra absoluta. Es una palabra que viene de Dios, inspirada en Dios, que no va a cambiar. Para mí la palabra de Dios no va a cambiar. Es una palabra que viene del mismo ser de Dios. Y yo como ciudadano tengo derecho de creer en eso. Pero la norma me dice, no, tú vas a tener tu libertad religiosa, pero según la cosmovisión, ahí hay una imposición hasta ideológica, pero la palabra cosmovisión
tiene una línea del nuevo orden mundial. Mucho cuidado. Porque la finalidad, dice la palabra del Señor, todo debe relativizarse. Todas las religiones deben conversar entre ellas, pero para que se converse entre ellas, debe relativizarse todas las religiones para que venga y se adore al anticristo. Mucho cuidado, porque la palabra cosmovisión es un concepto ideológico del nuevo orden mundial. Es por eso que esto es muy importante. Cosmovisión no es una palabra, es una palabra que la ha puesto el filósofo Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, alemán, este concepto se ha planteado en Europa, señores, pero que se ha ido trabajando para la conversación entre religiones, ¿no? Y esto es muy importante, por eso, esto es un pequeño ejemplo que decimos, la ley de libertad religiosa, y miren lo que dice, y sus cosmovisiones de culto, de pensamiento, de manera individual y colectiva. Qué tremendo, hermano. Dice que la ley de libertad religiosa va a regular de manera individual y colectiva, pública o privada, y reconocimiento institucional. Va a haber el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo. Si tú vas a adorar al anticristo, si el pastor va a adorar al anticristo, va a empezar a hablar de otras cosas y que no, y ir en contra de la palabra del Señor, el gobierno del anticristo va a reconocer esa iglesia. Pero si tú dices que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que como ciudadano yo tengo derecho a creerlo y también predicar el evangelio, ahí no te va a reconocer y ahí te va a perseguir. Y esto es algo tremendo, hermano, que esto es muy importante analizar. Por eso en el artículo 1 dice, de la ley de libertad religiosa y de creencias espirituales, dice, la ley de libertad religiosa para su ejercicio y de creencias espirituales, según sus cosmovisiones de culto y de pensamiento, de manera individual y colectiva, pública o privada, y reconocimiento institucional de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Miren los conceptos. Todo es nuevo orden mundial. Y esto ni siquiera lo ha promulgado un gobierno. Esto no lo ha promulgado un gobierno nacional, señores. Esta ley es a nivel internacional. Internacional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Me escuchan? Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Desde el punto de vista jurídico, atenta en contra de los derechos humanos, la ley de libertad religiosa, atenta en contra la libertad de pensamiento, es atentatoria en contra de la dignidad del ser humano, porque el humano, como ser humano, tiene la libertad de expresarse, la libertad de pensamiento. Y esta ley es pues una muestra nada más que el gobierno del anticristo ya está gobernando el mundo. Los estados-naciones han perdido el poder y la soberanía sobre su territorio. Eso es algo lamentable, muy lamentable. Los estados-naciones han perdido el poder y la soberanía sobre sus territorios. Y eso es lo que justamente el anticristo está haciendo en este tiempo. El anticristo ya está gobernando detrás de nuestros gobiernos. Ya está manejando. Entonces, el anticristo ya está diciendo que se alineen al nuevo orden mundial. Es por eso que muchos gobernantes están hablando abiertamente del nuevo orden mundial. Abiertamente. Entonces, eso significa que en cualquier momento nos vamos con Jesucristo. ¿Cuántos estamos preparados, hermanos? ¿Cuántos dicen, pues, si yo estoy preparado? Amén. ¿Todos están preparados? Amén. Yo sé que están preparados. Amén, pastor. Ahora, este es un pequeño ejemplo nada más. Esta ley de libertad religiosa es una ley del nuevo orden mundial. No es de un Estado-nación.
No lo ha promulgado un presidente de Estado-Nación, no lo ha hecho. Los han impuesto. Pero lamentablemente lo han trabajado y lo han impulsado los mismos pastores de Bolivia. Pastores que lo han dicho abiertamente en los medios de comunicación, que ellos han impulsado esta ley y bueno, y sabemos que la apostasía, como dice 1 Juan 2:18, debe salir de la misma iglesia. Y lamentablemente esta ley ha salido de la misma iglesia, entre comillas, cristiana, y ha apoyado a esta ley del nuevo orden mundial. Por eso es muy peligroso. Pero ahora vámonos a Daniel 9:27-19. Y ahí vamos a entender claramente, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor de la cuarta bestia. La cuarta bestia es el gobierno del anticristo. Amén. ¿Qué es la cuarta bestia? El gobierno del anticristo, digan conmigo. El gobierno del anticristo. Esa es la cuarta bestia. Entonces, el 7:19 dicen, entonces tuve deseo, está hablando Daniel, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Por qué dice esto la palabra del Señor? ¿Por qué Daniel quería saber sobre la cuarta bestia? Porque Daniel sabía que era esta cuarta bestia, este gobierno del anticristo, este nuevo orden mundial, era muy importante saber qué era, qué características tenía. Pero Daniel, aunque era muy sabio y entendido en política, en teología, no podía entender. Y ahí es donde Dios mismo manda un ángel y le enseña, ¿no?, la profecía bíblica. Pero por eso dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Entonces, es muy importante entender que esta cuarta bestia, vamos a hablar hoy, vamos a un poquito, en esta primera parte vamos a hablar de esta cuarta bestia. El tema es nuevo orden mundial y cuarta bestia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de esta cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, muy diferente de todas las otras. Aquí la palabra cuarta, aquí hay una palabra en caldeo. Esta palabra en caldeo, porque ha escrito, el original de Daniel, esta palabra es en caldeo, se usa la palabra revial. ¿Y qué es revial? Eso anótenlo, hermanos. En su Biblia, ahí encima, cuando predican, cuarta bestia, cuarta, revial, se usa la palabra en el caldeo, revial. Significa, habla de un orden matemático ordinal, primero, segundo, tercero y cuarto. No, está hablando de una forma ordinal, de una forma, de una orden. Sabemos que Dios controla todo lo que son los gobiernos del mundo. Y Dios permite que se dé a conocer que nazca el gobierno del anticristo. Se le dio poder, dice, al anticristo, 7 años para gobernar el mundo, un tiempo de gran tribulación, pero estos 7 años, hermanos, o sea, en el caldeo está diciendo, tiene que venir un cuarto reino, una cuarta bestia. Y está hablando de una forma ordinal. Y esto es muy importante, porque dice, para que exista el cuarto reino, tiene que haber pasado el primer reino, segundo reino y tercer reino para que venga el cuarto. Amén. ¿Cuántos me entienden esa parte? Lo vamos a hacer participativo. Amén. Cuarta bestia.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, muy diferente a todos los otros reinos. Punto 2 dice, hay una coma ahí, espantosa. ¿Y qué significa la palabra espantosa? Viene del caldeo Dek-Jair. Dek-Jair. Formidable, dice en el original, que daba temor. Hermanos, Daniel dice, el gobierno del anticristo va a ser un gobierno que va a dar temor, que va a dar espanto. Es un gobierno diferente a otros gobiernos que ha habido, a otros reinos que ha habido más antes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Si se corta, vuelvan a entrar por favor al estudio. Es un reino diferente. Porque hermanos, en este tiempo el anticristo está controlando por medio de la tecnología lo que hablamos, lo que hacemos, y quiere controlar aún lo que pensamos. Y nadie, ningún hombre tenía tanto poder como el anticristo. Y esto es muy importante. Ningún gobierno ha tenido tanto poder como tendrá el anticristo. El anticristo tiene poder, va a tener poder y tiene poder porque ya está gobernando sobre las bombas atómicas, sobre las bombas atómicas, sobre el armamento nuclear. Hermanos, ningún gobernante, nadie ha tenido tanto poder como el anticristo tiene hoy. Nunca antes, hermanos, nunca antes, el anticristo, nunca antes algún gobernante, ni siquiera Nimrod, nadie ha tenido el poder tecnológico, espiritual, para someter al hombre. Por eso dice, terrible, temeroso, una bestia diferente. El nuevo orden mundial, hermanos, es un control. Son sociedades de control que se está viviendo hoy en este tiempo, donde el anticristo está gobernando a partir de la apostasía, a partir de la psicopolítica, de la biopolítica. Y ustedes me dirán, pastor, ¿qué es la biopolítica? Desde el punto conceptual de la ciencia política, la biopolítica es el control no sobre los territorios, sino sobre el cuerpo de las personas. Eso dice Foucault. Y ese es el nuevo paradigma de poder, tener control desde el cuerpo de las personas. Y la psicopolítica te va a plantear que el control ya no debe venir de afuera, sino de dentro mismo. La marca del anticristo, el chip del anticristo, que va a ser puesto ya en este tiempo, debe ser incursionado, debe ser puesto en el cuerpo de las personas para controlar a las personas de dentro mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que el tiempo está cerca. Por eso les digo, hay que congregarse. Hay que aprender la palabra del Señor. Por eso dice Daniel, es una bestia espantosa. Y aquí se usa en el hebreo de Jael, una bestia que da temor, formidable, espantosa, en gran manera. En gran manera. Aquí se usa la palabra en el caldeo, yatir, superior, en gran manera. Nunca antes ha habido un reino, dice Daniel, como el reino del anticristo que va a estar, pero gobernará 7 años.
Pero el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que gobernará aquí 1000 años, lo aplastará, lo destruirá y entregará su reino a los hijos que hacen la voluntad del Señor, a los que están dispuestos a morir por el evangelio. A ellos entregará la tierra nuestro Señor Jesucristo para gobernar con él 1000 años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, el anticristo va a tener un poder absoluto, sí. Va a tener un poder tecnológico, sí, pero por limitado tiempo. Porque las cosas materiales y las cosas del diablo solamente te das poco tiempo. Pero las cosas espirituales son eternas. Pues por eso que cuando Jesús venga en la segunda venida, destruirá, aniquilará al gobierno del anticristo. Y ahí está la esperanza de los santos. Ahí está la esperanza de los que seguimos al Señor. Ahí está la esperanza. En Él está la esperanza. No en un pastor, no en una denominación. No, no, está en Él. Es por eso, hermanos, que yo he ido denunciando esto de la reforma que se está hablando, y me han empezado como a invitar a debates, y les he invitado a debates abiertamente. De mí mi esperanza no está en Lutero, en Zwinglio o en la reforma. De mí mi esperanza está en Jesucristo. Y tu esperanza debe estar en Él. Ahí está la esperanza de los santos. Ahí está la esperanza que sí, está viniendo algo fuerte al mundo. O el gobierno del anticristo ya está gobernando, ya está haciendo arrodillar a muchas iglesias por medio de la ley de libertad religiosa, en este caso en Bolivia. Eso es verdad. Por eso les digo, esta ley es para perseguir a los cristianos, es para hacer arrodillar a los cristianos, para adorar al anticristo. Ni siquiera lo ha promulgado un presidente de un Estado-nación, se ha impuesto de afuera. Ya deductivamente yo me doy cuenta. Pero dice el Señor, tengan paciencia, porque los que hacen la voluntad de mi Padre, yo les entregaré la tierra para que gobiernen conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y se gozan? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Esto es muy importante. Y miren lo que dice. Diferente a otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Y ahí vamos a quedar, hermanos. Mañana vamos a hablar de los dientes de hierro y las uñas de bronce. Les voy a dar un adelanto. Cuando dice la palabra del Señor dientes de hierro, está hablando del sistema del gobierno del anticristo, porque el hierro es un metal duro y denso. Duro y denso. El carácter del anticristo va a ser duro, fuerte, denso. Va a ser un hombre poseído por el diablo. Mañana, en la segunda parte